Bienvenidos al webinar Mi marca tiene una ventaja competitiva. El día de hoy tenemos al expositor Javier Fernández, que es MBA por el Instituto Tecnológico de Monterrey, es ingeniero industrial por la Universidad de Lima, gerente comercial de Intel Perú a cargo de su expansión comercial. Durante 16 años ha trabajado en Bacus, subsidiaria de SAP-Miller, empresa líder global en la producción y comercialización de bebidas. Cuenta con una vasta experiencia en dirección general de negocios y gestión comercial en unidades de negocios de primer nivel. Ahora daremos pase a Javier Fernández. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Gracias por tremenda acogida. Espero que el tema de hoy, que es un tema que a mí me apasiona particularmente, que es un tema muy estratégico en la gestión de las marcas, que tiene por título Mi marca tiene una ventaja competitiva, que es una pregunta que cuando a uno se la hacen y uno que quiere tanto a las marcas que gestiona, sin duda la respuesta casi inmediata y muchas veces sin pensar tan racionalmente en la respuesta, uno dice, sí, mi marca tiene una ventaja competitiva, nos está yendo bastante bien. Sin embargo, uno, si se pone a pensar más racionalmente sobre la respuesta, uno muchas veces cae en la realidad de que no tenemos una ventaja competitiva sostenible que nos vaya a hacer ganar en el mercado. Y es ese conocimiento de lo racional detrás de esta respuesta lo que hace que en marketing se haya invertido en desarrollar herramientas estratégicas para que los directores de las marcas investiguemos y entendamos cómo así poder lograr que nuestra marca logre una ventaja competitiva. Como indico en el brief que ustedes deben estar viendo en estos instantes en sus pantallas, hoy en día, con el nivel de competencia que tenemos, con el nivel de sobreinformación a la cual todos los consumidores estamos inmersos, necesitamos, para ganar el corazón de los consumidores, cada vez conocer y utilizar más herramientas estratégicas que permitan que nosotros podamos construir una ventaja competitiva que nos haga ganar en el mercado, satisfaciendo más que a nadie las necesidades de nuestros clientes. Y es así que la motivación principal que tenemos detrás de toda la inversión que hacemos en marketing y de todo el tiempo que invertimos en investigación y en desarrollo de nuestras marcas es el hecho de entender si tenemos un posicionamiento ganador, si es un posicionamiento que nos hará ganar en el día a día, en el mercado, en las ventas, en la rentabilidad de nuestras marcas. Y para eso, algunas preguntas básicas, estratégicas que debemos hacernos son: ¿para qué está mi marca en el mundo? ¿Por qué existe? ¿A quién busco atender? ¿Cuál es ese público objetivo al cual yo busco servir? ¿Quiénes son mis principales competidores? ¿Son de mi misma categoría de productos o servicios? ¿O contra quién estoy realmente compitiendo? Y cómo hacer para que mi marca, mi compañía, atienda las necesidades principales de nuestros consumidores. El primer paso para que podamos empezar con estas definiciones y estas herramientas estratégicas, la primera herramienta absolutamente necesaria es una segmentación de mercado. En segmentación de mercado, básicamente lo que hablamos es de qué forma, a través de qué cortes del mercado voy a subdividir el mercado en el que compito, qué subconjuntos distintos de clientes existen, qué cosas tienen en común estos subconjuntos que estoy identificando, y entonces cuál va a ser mi estrategia comercial para atender estos segmentos del mercado. Las variables que podemos encontrar y que identificamos en los estudios de segmentación que realizamos para nuestras marcas pueden ser múltiples. Y múltiples los cortes, los ejes que podemos ver. Lo cierto es que las dos preguntas más importantes que tal vez debemos hacernos al momento de segmentar son: ¿en qué mapa de mercado estoy compitiendo? ¿Qué categoría de mercado de industrias es en el que estoy yo compitiendo? ¿Correcto? Y la segunda es: ¿realmente hay cohesión, hay cosas en común dentro de este subsegmento que he encontrado? Porque es importante que el tamaño de mercado que identifiquemos como oportunidad nos permita desarrollar una estrategia de comercialización a nuestra marca, a nuestra empresa.
Como beneficio de segmentar, uno de los primeros es identificar las oportunidades que nos da el mercado y los segmentos. El segundo, que yo considero que es absolutamente importante también, es el poder determinar prioridades, porque al identificar los tamaños de la oportunidad que nos brindan los segmentos y al identificar la realidad y conocer la realidad de mi empresa y de mis marcas, yo puedo identificar y determinar prioridades, ¿no? ¿Qué creo que puedo atender primero? ¿Qué cosa puedo empezar a ejecutar primero? Luego está la parte de analizar. Nos permite entender los segmentos, nos permite analizar a los consumidores, a los compradores y a las competencias que interactúan en el segmento del mercado del cual estoy determinando como foco primario. Y, por ende, el conocer a profundidad, al enfocarme en el segmento al cual voy dirigido con mi marca, lo que me permite es conocer sus necesidades realmente a profundidad y el poder ajustar mi oferta comercial, la oferta de producto, de precio, de comunicación y de distribución de la mejor manera. Mencionaba el grupo objetivo primario, y el grupo objetivo primario, uno de los grandes retos para un director de una marca es luego de haber segmentado, elegir cuál es el segmento objetivo en el cual quiero yo competir y ganar, pero por otro lado, igual de importante es saber definir claramente cuál es el grupo objetivo primario. ¿Por qué es tan importante elegir el grupo objetivo primario? Porque eligiendo el grupo objetivo primario yo puedo determinar realmente cuál va a ser mi prioridad por el cual voy a direccionar y construir mi marca. Voy a poder entrar a profundidad analizando las necesidades del consumidor y poder investigar hasta poder entender cuál es el insight detrás de los consumidores, por qué se comportan de determinada manera, qué es lo que los motiva detrás, y en función a eso poder alinear la construcción de una proposición de la marca que en últimas será la construcción de mi ventaja competitiva. Y me permite, y es algo que es una herramienta muy muy útil, que es una herramienta que les pido tomen nota, que es la herramienta que le llaman el pen portrait del consumidor. ¿Cuál es el retrato del consumidor? ¿Cómo se ve, cómo se personifica el grupo objetivo primario? Porque tradicionalmente nosotros estamos acostumbrados a describir al grupo objetivo primario de diferentes formas, de formas demográficas, de formas psicográficas, en función a su comportamiento, ¿no? En función a sus hábitos de consumo, a su frecuencia, a los canales a los que visita. Podemos describirlo con mucha riqueza de información, con mucha riqueza estadística, de conocimiento y entendimiento del grupo objetivo. Pero creo que la forma más rica para efectos de conocer, entender y poder descubrir luego esa necesidad que mueve al consumidor a comportarse de una manera determinada en nuestra categoría en la que competimos, es este pen portrait del consumidor. En el pen portrait del consumidor nosotros describimos y personificamos, le ponemos hasta nombre a nuestro consumidor objetivo primario. Es decir, por ejemplo, ya paso de decirle hombres y mujeres de 25 a 39 años de los niveles económicos 4, 5, 6, y que se comportan profesionales, económicos, que se comportan emocionalmente estables, siempre a la vanguardia, a llamarlo, sí, es Jorge, tiene 28 años, es soltero, es profesional de la carrera de administración de empresas y trabaja dependientemente en una empresa mediana en la ciudad de Lima. El hobby que tiene Jorge es ir al cine los fines de semana, le gusta salir a tomarse una cerveza con sus amigos los días domingos después de jugar una pichanga de fútbol. Es mucho más rico poder describir a nuestro grupo objetivo primario personificándolo, para efectos de entenderlo, conocerlo más, para poder entender y conocer cada vez más al grupo objetivo primario. Personificarlo es una herramienta bastante útil. Entonces, hemos hablado hasta ahorita de la necesidad de segmentar, hemos hablado de la necesidad de definir correctamente y acotadamente un grupo objetivo primario, y acá, importante puntualizar por qué es tan importante acotar bien el grupo objetivo primario. Acotar bien el grupo objetivo primario, yo soy, como me presentaba José, yo soy una persona que tengo de formación ingeniería industrial,
Y a mí algo que me fascina es la estadística. Y creo mucho en la estadística y en la matemática. Y lo cierto es que si yo acoto bien el grupo objetivo primario, esto es como mi denominador para efectos matemáticos. Si yo tengo un denominador muy amplio, es decir, no acoté correctamente el grupo objetivo primario, el común denominador que yo busque, las cosas en común que tiene el grupo objetivo primario, cuando el grupo objetivo primario es muy amplio, me va a dar mucha dispersión, no me va a decir mucho, no voy a poder entender claramente las necesidades de este grupo objetivo primario. Es por eso, y se habla mucho en marketing de que las marcas y las proposiciones tienen que ser muy direccionadas hacia la necesidad profunda del consumidor. Si yo tengo un denominador muy amplio, mi grupo objetivo primario es muy amplio, se me va a hacer mucho más complicado entender la necesidad que mueve el comportamiento de los consumidores de mi segmento. Por ello, la relevancia, dado que las marcas no existe una marca que sea para todos los tipos de consumidores en el mercado, la relevancia de acotar con mucha rigurosidad el grupo objetivo primario y describirlo correctamente a través del Pen Portrait. Teniendo la segmentación de mercado, entendiendo correctamente al grupo objetivo primario, conociéndolo tanto como si yo fuera parte de ese grupo objetivo primario, exactamente igual. Yo recién estoy con la capacidad de identificar cuál es el insight primario de este consumidor y con ello yo puedo recién elaborar la construcción de una proposición de valor de marca. Entonces hablamos y empezamos la sesión hablando de la ventaja competitiva y el tremendo reto de cómo lograrla. Entonces, ¿de qué trata lograr la ventaja competitiva? Lograr la ventaja competitiva trata de atender mejor que nadie, casi como si no existiera un competidor para esta necesidad, la necesidad primaria de nuestro grupo objetivo primario, nuevamente. Entonces, repito, es que mi marca pueda atender las necesidades de este grupo objetivo primario pero tan bien, con tan alto nivel de satisfacción, que es como si no existiese otro competidor que pueda atender esa necesidad del mercado. A ese nivel de extremo es que deberíamos apuntar en la construcción de lograr la ventaja competitiva. Y para ello, pues sin duda, debemos encontrar ese beneficio, ese paquete de beneficios funcionales, emocionales, sociales. Vamos a entrar un poco de detalle un poquito más adelante. ¿Qué es eso que es tan relevante para nuestro consumidor objetivo, que lo tengo yo y no lo tiene la competencia, que hace que yo pueda satisfacer con ese nivel a nuestros consumidores? Importante como entender a nuestro consumidor objetivo, porque mucho se habla de la investigación de mercado, del análisis de nuestros consumidores y clientes, investigaciones cualitativas, entrevistas de profundidad, estudios de Mind and Mood, que es convivencia con los consumidores, incluso en sus hogares, en los lugares de compra. Entonces, se habla y hay muchísima investigación alrededor del consumidor y los clientes. Pero algo que en mi experiencia he aprendido que es tan importante como entender al consumidor, es entender a nuestra propia marca y las oportunidades, las fortalezas, las debilidades que nos trae, que tiene consigo y que nos trae nuestra marca. Realmente muchas veces nos pasa como directores de marca, como gerentes de marca, que están siendo parte incumbente de la marca, de la empresa. Muchas veces se nos hace difícil poder calificar a nuestra marca como si realmente las oportunidades de mejora que tiene, la fortaleza comparativamente hablando que tiene nuestra marca, y
Y creo que es muy importante, en mi experiencia me ha pasado, por ejemplo, siendo director de la marca Pilsen Callao, me pasó que entendíamos muy bien la necesidad del consumidor, entendíamos lo que estaba buscando, y la gran pregunta era si nuestra marca Pilsen Callao en ese entonces, antes de hacer el reposicionamiento que nos tocó hacer, tenía la posibilidad, tenía la oportunidad, tenía las credenciales, tenía el ADN que nos permita convertirla en la cerveza de la amistad verdadera, en la auténtica cerveza, auténtica amistad. Y nos tocó, y por eso incluso en la diapositiva encontrarán un micrófono, bueno, nos tocó entrevistarnos uno a uno con gente que había trabajado de la mano de la marca, que había construido la historia de la marca Pilsen Callao, como el maestro cervecero de los años 70 de Pilsen Callao, como que tenía incluso toda una tradición familiar relacionada a ser maestro cervecero en Pilsen Callao antes, gente que había manejado la marca en épocas en que la marca había sido una marca muy, muy gloriosa, con la cual la gente y el mercado peruano pagaban más precio, y era la marca preferida, siendo la marca de mayor valor, era la marca a la vez de mayor preferencia a nivel nacional. Entonces tocaba entender qué tenía en el ADN, en su historia, la marca, que luego nosotros en 30, o mejor dicho, 45 años después, 50 años después, podíamos rescatar y traer a la vida, actualizar, modernizar, y que pueda funcionar casi 45 o 50 años después. Entonces, entender la marca, identificar cuáles son esas fuentes de la marca que nos pueden generar brand equity, que nos pueden generar ese patrimonio de marca, valor de marca, ¿no? Y para eso, como les digo, en mi experiencia, identificar personal que ha trabajado con la empresa, entrevistar gente que ha formado parte de todo esto que es el hoy de la marca, y obviamente la personificación también de la marca. Así como investigamos muchísimo al consumidor, entender los arquetipos que están detrás de la marca, la personalidad que tiene la marca hoy, la personalidad que tuvo la marca antes y por qué no podría volver a tenerlo hoy día. Entender qué tan flexible puede ser nuestra marca para moverla de un posicionamiento hacia otro, que es lo que el mercado y el segmento al cual vamos dirigidos requiere. Entonces, entender, así como tradicionalmente en marketing se investiga y se entiende mucho al consumidor, investigar, entender y conocer a profundidad las fortalezas, debilidades y las oportunidades que nos dan nuestras marcas. Se habla mucho en marketing acerca del término insight del consumidor, y seguro, y dependiendo de cada uno de ustedes en sus experiencias, ese es un término que muchas veces se usa, en mi punto de vista, incluso hasta demasiado. Para mí, desde un punto de vista de herramienta estratégica para la definición de la ventaja competitiva, el insight del consumidor es el motivo profundo y muchas veces en ocasiones inconsciente que hace que las personas nos comportemos de una manera particular frente a la categoría que estamos obviamente gestionando. Una vez conversando con un director creativo y con una persona, estábamos en una reunión buscando el insight de cervezas en Sam Miller. Una de las cosas que discutíamos era de qué manera podemos realmente, con tanta información que tenemos, porque información de investigación del consumidor tenemos muchísima, conociendo al consumidor como lo conocemos, ¿cuál será la mejor manera de llegar al insight del consumidor? ¿Cómo saber que finalmente hemos descubierto el insight del consumidor? Y alguien, una vez de manera muy simple, una persona, un colega del extranjero en Sam Miller me decía, cuando lo descubras vas a sentir como una eureka, y así de simple, como muchas cosas en la vida trascendentales, uno a veces hace descubrimientos que luego cuando ya los hiciste dices, oye, pero si sonaba tan obvio que iba a ser el insight del consumidor. Entonces, y como metodología, una de las cosas que
que nos sirve es comenzar a preguntarse, observas el comportamiento del consumidor frente a la categoría y comienzas a preguntarte, ¿y por qué? ¿Y por qué hace esto? ¿Y por qué disfruta de tal manera? ¿Y por qué elige un producto para tal ocasión en tal momento, con tal precio? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y comenzamos a buscar la raíz del por qué, como en la imagen que tienen ustedes del iceberg. O sea, ¿qué está detrás? ¿Por qué la gente hace lo que hace? ¿Correcto? Y en ese por qué, muchas veces también puede ser que nos vayamos hasta a una necesidad muy fundamental. Ustedes, marqueteros, la mayoría supongo, recordarán la pirámide de Maslow y las necesidades fundamentales del ser humano. Y claro, si uno comienza a irse hacia el racional y el por qué, buscando el insight del consumidor y el por qué el comportamiento de los consumidores frente a la categoría, pues podríamos irnos a Maslow, a necesidades muy básicas. El tema es saber entender también que no podemos, hay que saber cuándo parar en esta profundización de la búsqueda de la razón del porqué del comportamiento del consumidor. Entonces, si nos vamos muy básicos, terminamos por también volvernos muy comunes. Termina siendo una necesidad que podría ser la de nuestra categoría, como podría ser de cualquier otra categoría en el mercado. Entonces, importante el conocer el grupo objetivo primario a profundidad, importante analizar el comportamiento del grupo objetivo primario frente a la categoría, importante también comenzar a preguntarnos qué mueve el comportamiento del consumidor, por qué el consumidor hace lo que hace, qué está detrás, qué motivador tiene. Y ese motivador es el insight, ¿ok? Es el que mueve al consumidor a que se comporte frente a la categoría de una y otra manera. Y yo he encontrado que para construir, todos queremos construir marcas potentes, todos queremos construir una marca que dure para siempre. Y como modelo yo he logrado recopilar de mi experiencia y la experiencia de otros colegas, pues número uno, que debemos asegurar que nuestros clientes se identifiquen con nuestra marca. Y me ha tocado, y acá hay unas imágenes referenciales de gente que se tatúa marcas, y a mí me ha tocado, y fue muy satisfactorio conocer a una persona o sea, he conocido gente que se ha tatuado mi marca. O sea, me ha tocado ver gente que tenía tatuada la marca Pilsen Callao. Y es verdad, yo lo he podido ver y yo he conocido a la persona. Y es gente que esa es una prueba, es un ejemplo que la gente se identifica contigo. Hoy con las herramientas digitales que tenemos, podemos comenzar a sentir en vivo cómo la gente va conectando con tu marca, cómo la gente logra esa conexión emocional desde cualquier acción que podamos hacer con cualquiera de los puntos de contacto, sobre todo los digitales, que son más inmediatos en respuesta. Algo que es importantísimo también, y acá les pido que ustedes hagan el ejercicio de pensar en marcas tan potentes como por ejemplo Coca-Cola. Y es el segundo punto, ¿no? Que es, necesitamos producir muchas asociaciones tangibles e intangibles de nuestra marca, cosa que cuando pensemos ahora, como los invito a ustedes a que piensen en Coca-Cola, yo recuerdo que alguna vez alguien decía, si yo me encuentro un pedazo de una botella de vidrio de Coca-Cola en la calle, y yo la levanto y la miro, yo estoy seguro que ese pedazo, por más pequeño que sea y por más que no diga Coca-Cola, con la tipografía, con la forma de la botella, yo voy a poder reconocer que es Coca-Cola. Y yo estoy seguro que los 104 personas que están ahorita conectados con nosotros van a estar de acuerdo conmigo en esto. Entonces es construir tantas asociaciones tangibles e intangibles que permitan el fácil reconocimiento, asociación mental de lo que es nuestra marca con las diferentes asociaciones, llámese colores, tipografías, formas, sonidos, olores, personajes,
¿no? que finalmente van construyendo en la mente de nuestros consumidores asociaciones de marca. Obviamente, asociaciones que tienen que estar ligadas a lo que queremos. ¿Y qué es lo que queremos? Construir una marca fuerte. Entonces, ¿cómo la construimos? A través de definir una ventaja competitiva. Estratégicamente defino cómo quiero construir esa ventaja y por ende cómo voy a construir mi marca alineado a esa ventaja. Un tercer punto importante es que tenemos que monitorear las reacciones de los clientes. Nos pasa, de hecho me ha pasado, que construimos una campaña muy inteligente para crear un diferencial en cuanto a sabor de un producto y la agencia creativa muy reconocida, una agencia con muchos premios en su haber, recuerdo que hicimos un test, un focus group, en el cual introducíamos un nuevo concepto en cuanto a sabor y hablábamos y no, si es que me parece que tengo conectado a alguien de agencia, de repente lo podrá recordar ese comercial, hablábamos del punto exacto de amargor de la cerveza. O sea, que tenía el punto exacto de amargor, y cuando hablábamos del punto exacto de amargor, obviamente lo comunicábamos pensando que era un beneficio positivo, que nosotros teníamos un punto exacto de amargor y que los demás obviamente no eran tan exactos. O sea, el mío era exacto como el gusto del peruano, al gusto de mi consumidor de grupo objetivo primario. Sin embargo, una de las cosas que pudimos testear y pudimos corregir a tiempo fue que la palabra amargor, y esto es algo inconsciente, era una palabra que para el peruano era una palabra negativa. Es decir, por más que yo le ponga adjetivos previos que hablen de que es un buen amargor, es el punto exacto de amargor, el consumidor decodificaba mentalmente la palabra amargor, por más que le diga lo que le diga antes, como algo malo. Y entonces supimos reaccionar, supimos leer al consumidor, entender la reacción que estaba teniendo y supimos corregir. Y así hicimos un cambio, hablábamos del sabor balanceado, ¿no? Un punto exacto con un sabor balanceado. Ya no retiramos esta palabra que para el consumidor peruano entendimos que era algo negativo. Entonces hay que estar de cara al consumidor, al cliente, hay que saber reaccionar rápido y entender las reacciones del consumidor. Y algo que es muy, muy importante, y hoy en día es algo que es definitivamente una obligación para todos los marketeros, es que tenemos que estar conectados con el consumidor, con todas sus reacciones y responder a los comentarios que hacen nuestros consumidores a través de diferentes puntos de contacto. ¿A qué me refiero? Me refiero a que cuando un consumidor interactúa a través de alguna plataforma, llámese Facebook, Instagram, Twitter o la que sea, nosotros debemos siempre dar la cara, siempre decir la verdad, siempre reaccionar a tiempo. El consumidor valora muchísimo eso y nosotros tenemos que ser transparentes, ser muy frontales con nuestros consumidores y saber capitalizar la interacción con ellos. Y esto incluso, hasta en temas de manejo de crisis, es absolutamente relevante. Algo que podría parecer una crisis, de pronto se convierte en una oportunidad que la marca la puede capitalizar. ¿Correcto? Hablamos de cómo construir la ventaja competitiva, cómo construir marcas potentes y sin duda la arquitectura de la marca que debemos construir está construida a través de un paquete de atributos y beneficios basados sobre o inspirados sobre el insight del consumidor. Entonces, yo los invito a número 1, recapitulando, tenemos el insight del consumidor. Entonces, teniendo el insight del consumidor y conociendo nuestra marca, ¿cuáles son esos uno o dos atributos principales que tiene nuestra marca
que me sirven de soporte para el insight del consumidor, para esa necesidad que tiene el consumidor de nuestra categoría. ¿Correcto? Entonces, ¿cuáles son esos atributos diferenciales, únicos de mi marca, que podrían atender esa necesidad del consumidor? Las marcas, como hablábamos anteriormente, hablábamos de que las marcas pueden crear muchísimas asociaciones. Entonces, las asociaciones, en muchos casos, terminan siendo atributos de las marcas. Pero ¿cuáles son entonces esos dos atributos? O sea, prioricemos. ¿Cuáles son esos dos atributos que son los más relevantes para la construcción de una proposición de marca que atienda mejor que nadie el insight del consumidor? Teniendo definido esos dos atributos prioritarios, entonces, esos dos atributos prioritarios, ¿qué me dan? ¿Qué cosa es lo que me dan? Le dan a mi marca y le dan al consumidor como beneficio funcional. Esos dos atributos, ¿qué le dan al consumidor, funcionalmente hablando? Esos beneficios funcionales, ¿cómo hacen sentir al consumidor? Y estamos hablando de, entonces, ¿cuál es el beneficio emocional? Y acá otra vez, una marca podría hacerme sentir de muchas maneras, pero otra vez se habla de priorizar, en línea con la necesidad del consumidor. Recapitulando entonces, necesidad del consumidor profunda, el insight. ¿Cuáles son esos uno o dos atributos realmente diferenciales que hacen que yo pueda construir una proposición de marca sobre la base de esos uno o dos atributos realmente diferenciales y relevantes? ¿Qué puedo ofrecerle funcionalmente a mi consumidor? O sea, es decir, ¿qué le voy a dar funcionalmente a mi consumidor? Cuando yo le doy esto a mi consumidor, esas funciones, esas funcionalidades, ¿cómo lo hago sentir? ¿Okay? ¿Cuál es el beneficio emocional prioritario que siente, que recibe de mi marca el consumidor? Y en cuanto a beneficio social, ¿cómo me ven los consumidores, el resto de mis familias, amigos, compañeros de trabajo, cuando yo uso, consumo o soy cliente de una determinada marca? Con este paquete de beneficios yo puedo construir una proposición. Entonces, recapitulando, y en la diapositiva podemos observar que los atributos de marca son las características tangibles e intangibles. Yo hacía recordación de las asociaciones, ¿correcto? Como por ejemplo en el caso del BCP, la mayor red de agencias y cajeros a nivel nacional, ¿correcto? El banco antiguo, el banco privado antiguo más seguro del Perú, ¿ok? En cuanto a beneficios funcionales, básicamente son beneficios basados, por eso esta es una escalera de proposición de marca, está basado en el atributo que me da, me permite ofrecerle al consumidor un beneficio funcional. Ejemplo, en el más amplio surtido, de stock y servicio, en el caso de WOM, BMW, diseño y performance, funcionalmente lo que ofrece BMW. ¿Correcto? ¿Cuál es el tema cuando nos toca, cuando se habla de funcionalidad y ustedes lo experimentan en su día a día? Que el beneficio funcional puede ser imitable, copiable, ¿no? Los casos más comunes, por ejemplo, recuerdo mucho el caso en la época del iPod, comenzaron a salir muchísimos otros reproductores de MP3 o MP4 que superaban incluso largamente las capacidades funcionales del iPod, ¿correcto? Entonces, vamos a decir que si yo voy a centrar la proposición de mi marca en un beneficio funcional, el riesgo que tengo es que mi marca, ese beneficio funcional diferencial, podría ser copiable y podría dejar de ser sostenible en el tiempo mi ventaja competitiva, ¿ok? Luego pasamos al beneficio emocional, y sin duda el beneficio emocional sí es un beneficio que es más difícilmente copiable y trata básicamente de los sentimientos que despierta mi marca luego en el consumidor, luego de que le ofrezco un paquete de beneficio funcional
que a la vez está soportado por un atributo. ¿Ok? Es decir, yo como consumidor, cuando voy a WOM y me dan un servicio diferencial superior versus la competencia, realmente me siento importante, me siento bien tratado cuando me quieren ayudar con las compras al carro, cuando me quieren tratar como si realmente recordaran que me están viendo y fuera un cliente muy frecuente de la tienda. O me siento, como me siento joven de espíritu al menos, veloz y en control cuando manejo un BMW, ¿correcto? O cuando elijo a Ariel y siento que estoy cuidando a mi familia, dándole lo mejor que puedo darles para el cuidado de mi familia y de su vestimenta. ¿Ok? Entonces, el beneficio emocional sin duda es algo que las marcas mainstream, que las marcas incluso premium buscan construir, buscan en este mundo hoy día competitivo, en este mundo en el que hay muchísima tecnología detrás del desarrollo de productos. Sin duda el construir un beneficio emocional es algo que no es tan fácil y no es tan fácilmente, por ende, copiable. En cuanto a beneficio social, que lo adelanté un poco antes, es cómo me ven. O sea, cuando me ven, por ejemplo, con una taza de Starbucks, ¿cómo me ven? Es muy diferente a que me vieran con de repente una taza que no tiene marca, sin duda es por ello que las marcas desarrollan muchísimo el branding y socialmente, incluso me ha tocado ver casos de compañeros que compran su Starbucks en la mañana y luego van refilando con el café de la máquina de sus oficinas su misma tacita de Starbucks, porque se sienten realmente bien, se sienten más seguros, se sienten más socialmente aceptados teniendo una marca de prestigio como lo es Starbucks. ¿Ok? Y acá hay una fórmula que para mí es una fórmula bien interesante, que es la fórmula de la proposición de la marca, y es la forma de cómo redactar de la manera más estratégica y mejor la proposición de la marca. Y para mí es de la siguiente manera. Es y digo mi grupo objetivo primario. Por ejemplo, podría decirle para los ejecutivos modernos, podría bautizar mi grupo objetivo de alguna manera para que internamente en la empresa, la agencia con la que trabajo, etcétera, puedan entender de qué estoy hablando cuando estoy construyendo esta ventaja competitiva, que buscan, ¿ok? Para los ejecutivos modernos, por ejemplo, que buscan, y acá pongo el Consumer Insight, ¿cuál es la necesidad primaria del consumidor? ¿Qué están buscando? Entonces acá tengo que poner lo que están buscando ellos. Solo mi marca, tengo que retarme a que este enunciado solo pueda funcionar con mi marca, porque decíamos al inicio que construir una ventaja competitiva sostenible es decir que solo mi marca puede atender mejor que ninguna otra marca la necesidad primaria de mi grupo objetivo primario. ¿Ok? Y ahí tengo que decir y seleccionar, y acá toca la parte de criterio gerencial, criterio directivo, de decir con el paquete de beneficios que tengo, que he construido, cuál es el beneficio más relevante, más diferencial, más sostenible que debo yo comunicar prioritariamente en mi ventaja competitiva. Y luego tengo que elegir y decir, es ese beneficio más importante, que podría ser el funcional, el emocional o el social. Yo tengo que elegir cuál es el que yo decido que va a ser el más relevante para el momento de la marca. Y debo soportarlo siempre, funciona siempre muy bien dar un soporte. Es como ahora yo en el mundo de las telecomunicaciones se habla mucho del éxito del iPhone, y el éxito del iPhone, cuando uno le pregunta a un usuario frecuente, a un usuario amante de iPhone, le dice, ¿y por qué eliges el iPhone? Y la respuesta casi top of mind de respuesta es: uso iPhone debido a su sistema operativo, el famoso iOS. Entonces, eso viene a ser, en la proposición de la marca que les menciono, el soporte. ¿Ok? Es el atributo, el iOS es el atributo que soporta muy bien, lo viene haciendo muy bien, ese beneficio social que es el primario que trabaja iPhone. Entonces, con la proposición de marca, ¿qué vamos a lograr? Vamos a lograr que en la mente del consumidor se fije un concepto, una ventaja, que es el beneficio principal que nos da la marca. Ejemplo, en Mercedes el prestigio, en Volvo la seguridad, ¿no?
en BBB la experiencia de manejo, ¿ok? O sea, de la propuesta, y por eso la importancia de priorizar, de tener un atributo, de tener un beneficio social o un beneficio funcional o un beneficio emocional, es porque el consumidor, nosotros, ustedes, están sometidos a estímulos muchísimos, a miles de marcas que están comunicando a través de miles de puntos de contacto en el día a día. Nosotros tenemos que ser para mí la construcción de la ventaja competitiva, una vez que ya la definí, la construcción luego en la ejecución, es como tener una flecha y que el 100% de mis recursos, debería tender a que el 100% de mis recursos vayan haciendo fuerza en esa flecha, que es la ventaja competitiva. Habiendo visto lo conversado en la sesión de hoy día, pues tenemos que es absolutamente relevante, número uno, definir el segmento en el cual estamos compitiendo, definir y acotar, decisión para muchos marqueteros complicada. Muchas veces uno dice, no, prefiero tener un grupo objetivo muy, muy amplio porque me da la oportunidad de vender más. Lo cierto es que estratégicamente hablando, sosteniblemente hablando, uno tiene que definir el tamaño ideal, acotado correctamente, para poder lograr conquistar el corazón, la mente de ese grupo objetivo primario. Si vamos a ir demasiado amplios, no vamos a poder. Y luego, con eso, entendemos al consumidor, entendemos a la marca, encontramos y descubrimos el insight del consumidor, lo que lo mueve al consumidor, la necesidad primaria del consumidor de cara a nuestra categoría, y con ello construimos la arquitectura de marca, la proposición de marca, basado en la necesidad del consumidor, en el insight, cuál es ese atributo, cuál es ese beneficio funcional, emocional, social, y luego definir cómo voy a redactar mi proposición de marca, que será la guía para toda la empresa y para todos los esfuerzos de marca que se hagan, de cómo voy a construir esa ventaja competitiva, diferencial y sostenible. Entonces, absolutamente relevante, punto número uno, definir el segmento de grupo objetivo, que es una decisión crítica. O sea, debemos hacer esto sumamente bien. Si hacemos esto no tan bien, realmente el resto no va a funcionar. Entender y descubrir el Consumer Insight. Para esto no se hace de la noche a la mañana, esto no es tan fácil. Pero cuando lo haces, luego todo el trabajo de planificación de la estrategia de marca se hace mucho más fácil. Y en tercer lugar, hacer una proposición de marca clara, relevante, simple y creíble, esos 4 atributos. ¿Para qué? Porque con eso estaríamos dirigiendo nuestra marca a lograr la ventaja competitiva, sostenible y ganadora. Eso es lo que quería contarles a ustedes. Es una parte sumamente relevante de la gestión de las marcas, la construcción de la ventaja competitiva. Y luego de esto, pues quedo a disposición de las preguntas que me puedan hacer a través del chat. Así que encantado de poder responderlas. Gracias. Perfecto. A ver, Johnny, preguntabas acerca de un ejemplo de proposición de marca. Por ejemplo, te voy a dar el ejemplo que me tocó desarrollar a mí, mi experiencia cuando hicimos el reposicionamiento de Pilsen Callao. Cuando hicimos el reposicionamiento de Pilsen Callao, nosotros definimos como grupo objetivo primario a los, ¿cómo le llamamos en ese entonces? Los llamamos los trabajadores responsables, ¿ok? Los trabajadores responsables era el grupo objetivo primario, que era gente con responsabilidades, que tenía, se trataba de personificarlo, estamos hablando de un hombre de nivel socioeconómico C, que vivía en Lima, en el distrito de Los Olivos, y que tenía un trabajo dependiente, que tenía una carrera técnica concluida, que tenía a su vez responsabilidades, carga familiar, que tenía un hijo y que vivía junto con su pareja y su hijo en una casa. Y esto, entonces decimos, y luego como insight, lo que dijimos fue, ese grupo objetivo primario, como insight dijimos, el insight del consumidor que descubrimos de Pilsen Callao es que el hombre, el ser humano
tiene una forma natural de ser, una forma auténtica de ser. Esa forma auténtica de ser resulta que cuando estás con tus amigos de verdad, tú puedes volver a ese estatus natural. En el día a día, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos incluso con nuestra propia familia, puede ser, no siempre nos comportamos 100% de una forma auténtica y natural. Pero de pronto encontramos que este grupo objetivo primario, cuando estaba con sus amigos de verdad y compartía una cerveza, podía volver a ser como él realmente era, sin caretas y sin poses. Podía, en el trabajo, por ejemplo, muchas veces las obligaciones, el trabajo, las responsabilidades, las jerarquías, hacen que tengamos que vestirnos de alguna manera, que tengamos que comportarnos y hablar de alguna manera, de repente puede ser un poco más formal, o igual incluso en casa hablando con nuestros parientes mayores. Sin embargo, cuando estamos entre amigos de verdad y estamos disfrutando de momentos de relax, realmente volvemos a ser como somos en el fondo, como somos sin caretas, como somos sin poses. Entonces el insight que descubrimos fue ese, que este grupo objetivo primario, como está constantemente sometido a un estrés del día a día, al trabajo, a responsabilidades, necesita muchísimo espacios en los cuales vuelve a ser de manera natural y auténtica como realmente es. Se quita esa careta, se quita ese saco y es de pronto como él siempre naturalmente es. Eso es como insight. Es decir, la necesidad de comportarse de manera auténtica y social con sus amigos, pasarla bien con ellos. Y en cuanto al beneficio, el beneficio que la marca Pilsen Callao elegimos como el prioritario era el beneficio emocional de la marca, que es la marca que reúne a los amigos de verdad. Como soporte prioritario, como atributo, teníamos que el sabor balanceado de la marca Pilsen Callao era ese sabor que te permitía compartir, socializar en estas reuniones con amigos. Entonces, si se trata de enunciarlo, diríamos que es para los trabajadores responsables que buscan reunirse y volver a ser auténticos con sus amigos de verdad. Solo Pilsen Callao reúne a los amigos alrededor y gracias a su sabor balanceado. Y incluso decíamos desde 1863, que era una característica muy clara de la marca. ¿Cómo haría una empresa transnacional que abre operaciones en Perú para realizar este ejercicio? Es exactamente igual. Uno y de hecho, a mí, pues me ha tocado ser parte de SAPMiller, que es una empresa global, y que tenía un portafolio de marcas, y lo que nos tocó hacer fue exactamente lo mismo, los mismos pasos. Número uno, entender la industria en la que vamos a competir. Ejemplo, SAPMiller compite en la industria. ¿En qué industria compite? ¿Compite en la industria de la cerveza? ¿Compite en la industria de las bebidas alcohólicas o en la industria de bebidas en general? Primeras definiciones estratégicas de la empresa transnacional. Paso seguido, segmentación. ¿A qué grupo objetivo? Entiendo, analizo, identifico el insight del consumidor, de los diferentes segmentos que estoy viendo, veo qué portafolio de marcas tengo, como empresa transnacional, y veo de ese portafolio cuáles son las mayores probabilidades de éxito que tienen mis marcas para con los segmentos del grupo objetivo primario. Con eso, luego, habiendo seleccionado marca y segmento, me toca identificar el insight del consumidor, hacer la proposición de la marca, y con eso ya tengo definida la estrategia de cómo atender ese segmento con qué marca de la empresa transnacional. ¿Ok? Listo. Entonces ahora tenemos... Listo, Fabricio. Tenemos... profesor, ¿cómo entender las preferencias del consumidor en un mercado nuevo? Pues lo que hay que hacer es, otra vez, definir cuál es el grupo objetivo primario, y a ese grupo objetivo primario pues yo tengo que conocerlo
como si yo fuera parte, como dije hace un rato, al inicio de la presentación, como si yo fuera parte de ese grupo objetivo. Por ejemplo, a mí, en mi experiencia, cuando me ha tocado ser director de Pilsen Callao, y Pilsen Callao, el consumidor objetivo de Pilsen Callao escuchaba salsa, pues yo también tenía que escuchar salsa, y yo en mi vida no era una persona muy salsera, ¿no? De hecho, no conocía mucho de la salsa, y pues me tocó ser director de Pilsen Callao y tuve que aprender de salsa, tuve que aprender de canales de venta que son los primarios de la marca. Y igual luego cuando me tocó ser director de Cerveza Cristal, pues fue exactamente igual. ¿Cuáles son los diarios que lee el público? ¿Cuáles son las páginas de Facebook? ¿O cuáles son las radios que escucha mi grupo objetivo? Subirme eventualmente al medio de transporte que utiliza primariamente mi grupo objetivo. O sea, es entender y vivir cómo vive nuestro consumidor, para poder así entenderlo más y poder proponer cosas que sean atractivas y afines a él. Por ejemplo, para el caso, pregunta Samantha sobre darnos algunos tips para empresas de servicios de consultoría. Pues acá el tema del servicio, hay variables que son absolutamente relevantes, ¿no? Por ejemplo, en servicio lo que tenemos que hacer que prime es la experiencia del usuario. Y para la experiencia del usuario tenemos que entender cuáles son esos aspectos de nuestra propuesta de valor que son los que influyen más en la experiencia del usuario. Ejemplo, si yo quiero trasladar el beneficio social, ¿cómo me tienen que ver a mí, por ejemplo, como una empresa de consultoría? Tengo una empresa de consultoría moderna, que tiene lo último en tecnología. Soy una empresa que tiene clientes en el mundo, que está asociado tengo un partnership en el mundo que me permite traer know-how de otras partes del mundo para el sector en el cual estoy haciendo la consultoría. O sea, ¿cómo quiero que me vean? Normalmente en una consultoría, en un servicio, el beneficio emocional y el beneficio social terminan siendo de los más relevantes. Hay pregunta de Brandon que dice: ¿qué hay de las empresas con muy alto market share? A ellos quizás les conviene definir grupos objetivos primarios muy grandes. Mira, definitivamente hay que diferenciar empresas de marcas. Hay marcas que pueden tener gran market share, un alto market share, y a mí me ha tocado sin duda dirigir marcas que tenían alto market share, como el caso, por ejemplo, de Cristal. Y me tocó definir un grupo objetivo primario que era menor al tamaño de volumen que tenía la marca Cristal. Y tomamos esa decisión, que es una decisión difícil, en función a ser conscientes de que no existe una sola marca capaz de atender la necesidad de la mitad de la población peruana. O sea, no existe. Lo único que haría es que, o sea, yo encantado de que obviamente como director de la marca, encantado de que la mitad de la población del Perú consuma tu marca, perfecto, genera buen negocio, pero lo cierto es que termina siendo no sostenible. ¿A qué me refiero con no sostenible? Porque luego va a venir un competidor, y ese competidor va a segmentar bien el mercado, va a identificar insights del consumidor diferentes dentro de ese grupo de consumidores que tengo, y finalmente yo no logré un attachment, no logré un lazo, no me logro ganar el corazón del consumidor, y ese competidor que me puede entrar a hacer la guerra en mi mercado, sí podría terminar por desposicionarme totalmente y quitarme el market share que hoy día tengo. Entonces, por eso es importante definir estratégicamente cuál es el grupo objetivo primario, por más que hoy día yo pueda tener un volumen de ventas muy alto. ¿Cómo descubrieron el insight de Pilsen Callao? ¿A través de un estudio cualitativo? Bueno, fue a través de muchos estudios, Brandon. En realidad, hicimos el estudio entrevistando a gente que había trabajado en la marca, hicimos estudios de Mind and Mood, que es ir a vivir. De hecho, nos fuimos y nos metimos en las casas de los consumidores con estudios comportamentales, nos fuimos a conocer a los restaurantes, a los bares, a ver cómo se comportaba nuestro consumidor, nos fuimos a las bodegas a entender los motivos de las compras, hicimos entrevistas de profundidad, pero creo que lo que más
de todo, luego de haber entendido mucho data cuantitativa, cualitativa, creo que la que a mí al menos me sirvió mucho más para poder descubrir el insight fue el estar en la casa de los consumidores. Estar en la casa de los consumidores y ver las reuniones, obviamente para no alterar la naturalidad y la autenticidad de la reunión entre amigos, estar detrás con una cámara escondida, en la casa de los consumidores, hizo que yo vea lo auténtico que eran, cómo decían toda la verdad, sin máscaras, sin miedos, lo feliz que eran, y eso fue lo que hizo que yo descubra el insight de Pilsen Callao. Luego, siguiendo con las preguntas, ¿cómo definir? Antonio Tafur me pregunta, ¿cómo definir mi estrategia comercial en función a la proposición de la marca? Pues mira, de la siguiente manera, cuando uno ha declarado ya la proposición de la marca, que es cómo voy a construir la ventaja competitiva, luego tengo que hacerme ya las preguntas con las famosas P's de marketing, es decir, entonces mi producto cómo debe ser para que esté alineado 100% a esta proposición de marca. Entonces mi precio cómo debería ser para que esté alineado 100% a la proposición de la marca. ¿Cómo deberían ser mis canales de atención para estar alineados 100% a la marca? Entonces, ¿cómo debería innovar? ¿Cómo debería ser mi estrategia de innovación para estar 100% alineado a la construcción de mi ventaja competitiva? Así es, Antonio, como se hace. O sea, primero defino la ventaja competitiva, que es cómo voy a construir la ventaja competitiva, que es la proposición de la marca, y luego paso a ver las diferentes variables de la estrategia comercial. Y lo que tengo que asegurarme yo como director de la marca, como gerente general de la marca, es que yo tengo que asegurarme de que cada una de las estrategias comerciales esté alineadas a la ventaja competitiva que quiero construir. ¿Cómo consigo? Cristian Guauya me pregunta, ¿cómo consigo el Pen Portrait? ¿Qué tipo de técnicas o formas se usan para conseguirlo? Mira, lo que tenemos que hacer es, tienes que conocer a profundidad al consumidor. Y para eso, pues, tienes que hacer análisis demográficos del consumidor objetivo primario, entender psicográficamente al consumidor, todas las investigaciones que he mencionado previamente, entrevistas de profundidad, conociendo a tanta profundidad, viviendo en la vida. Ese es un tema importante también, es una herramienta súper importante que aprendí, que es la herramienta de vivir el día en la vida del consumidor. El día en la vida del consumidor, desde que se levanta hasta que duerme, y poder tú conocer tanto a tu consumidor que tú puedes describir y narrar el minuto a minuto de la vida del consumidor, hace que luego tú puedas personificar al consumidor objetivo. ¿Cambia el consumidor de productos masivos con un consumidor de mercados más pequeños como los de construcción de oficinas? Los consumidores son todos diferentes. O sea, todos los consumidores son diferentes. Todas las personas finalmente tenemos cosas en común. Por eso es que siempre hablamos de hacer las preguntas, pero no hasta cierto nivel para poder encontrar relevancia para el negocio. Pero todos los consumidores son diferentes. Sin embargo, si tu pregunta, y permíteme que la refrasee un poquito, si tu pregunta es, estas herramientas, que estamos poniendo algunos ejemplos de servicios, algunos ejemplos de consumo masivo, ¿sirven para construcción de oficinas, por ejemplo? La respuesta es sí. Estas mismas herramientas estratégicas de formulación de la ventaja competitiva sirven para cualquier tipo de producto. Segmentación, grupo objetivo primario, insight del consumidor, proposición de la marca. Estas herramientas estratégicas sirven para cualquier industria. Y lo digo yo que vengo de estar pues, muchos años en el mercado de consumo masivo y hoy día estoy en servicios, en telecomunicaciones, y la misma fórmula, realmente las mismas herramientas estratégicas funcionan para cualquier industria, incluso para el marketing político. Me ha tocado, en mi experiencia, también como docente y como consultor, asesorar a empresarios que han utilizado las mismas herramientas y les han funcionado en diferentes industrias. Quiero aprovechar, invitarlos a que se inscriban en el programa del CIE, que es un programa realmente relevante. Me ha tocado tener muchos alumnos bastante con experiencias y con productos, marcas muy, muy interesantes, así que los invito a que se inscriban en el programa de especialización avanzada, gestión estratégica de marketing, que inicia este 20 de noviembre. Ya falta poco para esto, y siendo las clases los martes y jueves de 7 a 10 de la noche. Así que
vamos a compartir ahora al final de este webinar un enlace para que puedan tener más información respecto del programa y espero verlos pronto inscritos en esto. Gracias a todos ustedes por su atención.